Vladimir Putin promulga un decreto que eleva a 1,5 millones los soldados del ejército ruso. Una información que en verdad dejó muchas interrogantes. La pregunta que uno podría hacerse maliciosamente desde el lado occidental es, aumento de tropas. ¿Será que Vladimir Putin siente que está perdiendo la pelea? Eso seguramente puede ser una interpretación antojadiza de Occidente. Por otro lado, diablos, hay que preocuparse. Hay que preocuparse, lo digo desde el bando occidental, porque si Vladimir Putin ha hecho este anuncio de incrementar el ejército, uno se preguntaría para qué se está preparando Rusia, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Llega información, sigue llegando a la mesa de eventos bastante curiosos que vamos a ir tocando en el programa, pero que ya lo adelanté hace unos momentos. En la OTAN han entrado en pánico. ¿Pueden creer ustedes que una bandada de aves que llegaba desde Bielorrusia los puso en jaque? Los puso en jaque, literal. Literal. Vamos a desarrollar esa información. Pero lo primero, Fernando, un anuncio que en verdad hace temblar a Occidente. Este decreto publicado en el gobierno ruso o por el gobierno ruso. Un incremento a 1,5 millones. ¿Qué hay detrás de esto para ti? ¿Una señal de debilidad o por el contrario, un anuncio que podría poner los pelos de punta no solamente a Ucrania, sino también a sus aliados? ¿Qué mirada tienes sobre esto? A ver, esto como siempre los grandes medios de comunicación occidentales, en el mejor de los casos lo cuentan mal, en el peor mienten, pero vamos a ver. Primero, más o menos por estas fechas, o antes, pues después y tal, todos los años, todos, desde que está Putin en el poder, Putin hace un decreto donde determina el tamaño que van a tener las Fuerzas Armadas rusas para el año siguiente. Cuando pasa ese año, vuelve a hacer lo mismo. A cuestiones, incrementa, sube, baja, lo deja como está. Vale, ahora entramos en eso. Desde el 2022, cuando empieza la operación militar especial, la guerra en Ucrania, ya cuando le toca, acordaros que empiezan en febrero, pues bueno, pues por estas fechas y tal, cuando le toca, aparte del reclutamiento de los 300.000 soldados de, digamos, pues eso, de recluta de leva, es decir, y establece, como todos los años, cuál va a ser el número de soldados que va a tener la Federación Rusa. ¿Y qué es lo que hace? Lo incrementa. Hay dos cifras, lo digo porque a veces se pueden ver los documentos y uno se equivoca. La más gorda, que es que ahora están por los 2 millones y algo de digamos, de personal dependiente del Ministerio de Defensa. Ojo, ahí meten el personal civil, un montón de cosas, que no son militares. Es decir, que no saben usar una escopeta, ni que llevan uniforme, pues son, ya digo, funcionarios, etcétera y tal. Lo que son tropas, efectivamente, las ha incrementado, pero la lleva incrementando desde hace 3 años. Es decir, primero pasaron, creo recordar, no me hagáis mucho caso con los datos, de 1.130.000 que eran, pasaron, o algo así, pasaron a 1.300.000. Luego pasaron también en un incremento. Ahora creo que la última cifra era 1,5 millones. Ya digo, no me acuerdo bien, pero vamos, creo que la última era 1,5 millones de soldados. Es decir, ha ido incrementando todos los años. Aparte de esa movilización especial que hizo, de los 300.000, bueno, se supone que eran 300.000, de los 300.000, que eso fue obligatorio, digamos, y que fue por una necesidad de soldados que tenía Rusia pues eso, al final del verano, después de las ofensivas de los ucranianos en Kharkov y posteriormente la retirada de una parte de Kherson del ejército ruso. Hacía falta gente y tal. Y ya digo, esto luego lo que es establecimiento de soldados que va a haber este año, es decir, bueno, más o menos, cada año, lo hace Putin todos los años y lo determina.
Evidentemente, si una de las cosas que tenía Rusia era un problema de soldados, pues lo ha ido aumentando, lógicamente. Es decir, si tengo un problema de escasez de soldados, aparte de los voluntarios, etcétera, de los contratados, en fin, pero vamos, que luego puedan, no, fijo un nivel determinado que en una situación de guerra es normal que lo vayas subiendo año a año. Esto es normal. Pero hay además otra cosa, que es que, claro, ya digo, los medios occidentales, como no quieren enterarse, porque no quieren, esto lo ha dicho Putin muchas veces, es decir, pero bueno, también lo saben los americanos, lo han dicho los americanos, Xi Jinping, quiero decir que no es una... Y es, básicamente, la idea básica, estamos en un cambio de época. Y esto, como suele ser habitual en los cambios de época, está habiendo conflictos y más que va a haber. Y además este cambio de época no va a ser una cosa de un año, 2, 3, no. Va a durar posiblemente una década, eso lo dijo Putin, así. Esto durará por lo menos una década, por lo menos, es decir, si no más. Es decir, lo que vamos a tener, porque ya sabes que yo defiendo la tesis de que estamos en una guerra mundial desde hace mucho, lo que tenemos ya es una guerra mundial con muchos frentes abiertos. Una guerra mundial híbrida, que es un concepto distinto del tradicional, pero bueno, aún así, tenemos de lo que sería la guerra, digamos, de toda la vida, la de los cañonazos, bombardeos, soldados, tanques y estas cosas. Tú fíjate, hablamos del frente, yo ya hablo de frentes, porque hay dos grupos. Tenemos que tener claro que hay ya dos bloques enfrentados, antagónicos, y solo puede ganar uno. Aquí el empate no vale. Y ese bloque es el occidental, liderado por Estados Unidos o encabezado por Estados Unidos y sus vasallos, los europeos más Japón, Corea del Sur y el resto de los anglos como Australia, Nueva Zelanda y tal. Ese es uno. Canadá, el minoritario, es decir, el que quiere mantener la hegemonía de Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren mantener su hegemonía e seguir imponiendo sus, digamos, normas al resto del planeta. Bien, en el otro lado, dicho muy sintéticamente, hay ya un grupo muy con muchas conexiones y que cada vez, digamos que se va conformando con mayores acuerdos, etcétera, que es el grupo de Rusia, China, Irán, ese triángulo que hace que Asia sea imposible de que los americanos tengan una victoria allí, es decir, porque pero bueno, y a los que se añaden, ya se han añadido claramente con tratados, etcétera y tal, Corea del Norte o, por ejemplo, Siria, que depende de Irán y de Rusia. Quiero decir, por poner un ejemplo. Luego hay la mayoría de países que se inclinan más hacia el lado ruso-chino y también los que están viéndolas venir. Es decir, diciendo, bueno, vamos aquí a ver qué pasa y según cómo vayan las guerras, pues nos apuntamos a un lado y a otro. Pero tenemos un frente europeo. Ahora en Ucrania. Tenemos un frente, no olvidemos, en Oriente Medio. Todos lo conocemos. Es decir, abierto, que se puede expandir, que es lo que quieren Netanyahu y compañía. Tenemos más pequeños porque las capacidades militares son menores, pero tenemos un montón de frentes abiertos en África. Todos están interconectados, ¿eh? Todos están apoyando a un bloque, aunque sean guerras proxy, por delegación, todos apoyan a unos u a otros. Tenemos, por ejemplo, la guerra en Mali contra los Tuareg y contra los grupos yihadistas distintos que pululan por el Sahel y que, bueno, las tropas de Mali están apoyadas por ex-Wagner rusos, por Rusia, claramente, es decir, y los Tuareg y los grupos yihadistas, que son cosas distintas, por Francia y Estados Unidos. Ya están a tiros.
evidentemente no tiene la dimensión tan tremenda de la guerra de Ucrania porque el potencial de los contendientes es mucho menor. Es decir, pero nos vamos a Sudán, una guerra civil. ¿Y qué pasa? Que al gobierno le apoyan los rusos y digamos, los militares, para no meternos en líos, a una parte de los militares que se rebeló contra el gobierno, que también es militar, la apoyan los Estados Unidos. Vamos, clarísimo. Así podemos recorrer un montón de sitios, es decir, pero bueno, tenemos, por ejemplo, Birmania, el actual Myanmar, pues hay una guerra civil muy compleja además. Bueno, pues digamos que al gobierno lo apoyan rusos y chinos y a los diferentes grupos étnicos y de todo tipo, pues ya digo, muy compleja, los norteamericanos. Pero es que tenemos aún más, el golpe de Estado en Bangladesh, que hemos tenido este verano, una revolución de colores que echó a la primera ministra y puso a un tipo absolutamente pro-norteamericano, vamos, amigo íntimo de los Clinton. Con decir eso... Sí, claro, queda y clarísimo. podemos seguir, quiero decir, yo no voy a seguir, pero podemos ahí seguir sacando conflictos, Claro. y todos ellos forman un frente oriental, quiero decir, algunos están ya en guerra tradicional, en otros se da la guerra híbrida, es decir, con otros modos de hacer la guerra, sanciones económicas contra China, por ejemplo, aparte de Rusia, Irán, etcétera, sanciones económicas, todo tipo de prohibiciones de importación, exportación, como pasa con los semiconductores. También tenemos la ciberguerra, que de esa es muy difícil enterarse porque transcurre por el ciberespacio y ahí, digamos, los que no estamos metidos, la mayoría de la humanidad no se entera de lo que están haciendo. Tenemos la guerra en el espacio exterior, es decir, entre satélites, etcétera, derribo, interferencia de comunicaciones. Por ejemplo, lo que han hecho, una de las cosas que hicieron, o que han hecho y que siguen haciendo los rusos, es el sistema Starlink, que es el famoso de Elon Musk. Sí. Elon Musk, que es unos 4.000 más o menos, si mal no recuerdo, unos 4.000 satélites en órbita baja que rodean la Tierra y permiten la comunicación en cualquier punto, con unas pequeñas terminales, con un pequeño radar, para enfocarlo. Bueno, pues las comunicaciones que hacen esa red de satélites, pues los rusos han conseguido, en muchos casos y con cierta frecuencia, interferir esa señal de tal manera que no pudieran comunicarse los satélites que enviaban esa señal con los terminales que tenían las unidades del ejército ucraniano. Por poner un ejemplo, quiero decir que se está peleando a muchos niveles de migración. Por ejemplo, la de provocar olas migratorias también es una forma de guerra en la medida en que desestabilizas un país o varios. Es decir, hay muchas formas. Por eso hablamos de guerra híbrida, que es un concepto inventado por los norteamericanos. Entonces, estamos en la guerra mundial y en Ucrania, que es el frente más, por el momento, digamos, desde el punto de vista de la guerra tradicional, más duro, más terrible, con más participación de hombres, de armamento. Es una guerra, no olvidemos, de la OTAN contra Rusia en Ucrania, con la participación, obviamente, de los ucranianos, fundamentalmente poniendo la carne de cañón, es decir, poniendo los soldados. Y bueno, pero esto, lo que tenemos ahora vamos a finalizar lo que yo llamaría el capítulo 1, no de la guerra de Ucrania. Ya no tenemos que hablar de la guerra de Ucrania. Ojalá que al final sí. El capítulo 1 de la guerra de Europa o del frente europeo, que es distinto. Esto los lituanos ya han dicho que había que terminar atacando a los rusos. Los lituanos. Es un país de risa. Quiero decir, la OTAN no está... Estados Unidos no está dispuesta y la OTAN no está dispuestos a ser derrotados como van a ser derrotados. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues lo más probable, reactivar otros de los proxies, que tienen todas las papeletas,
Moldavia. Puede haber otros, como no. El intento, por ejemplo, de cortar las comunicaciones de Kaliningrado con Rusia a través de Bielorrusia, pero esas comunicaciones, Kaliningrado es una pequeña zona que está desconectada de Rusia, que está, no tiene continuidad territorial y está rodeada por Polonia y por Lituania. Hay una comunicación por carretera y por tren que estaba pactada y que, digamos, estaba bajo control ruso relativo y tal, y que entraba en Bielorrusia, ya en Bielorrusia no hay problemas, que es aliado, y ¡pum! Por cierto, en este grupo estarían también los bielorrusos, obviamente, en el grupo de los rusos, los chinos y tal, por seguir citando otros, ¿no? Pues esa es otra posibilidad, ¿no? El cortar las comunicaciones para crear más lío. Es decir, ahora estamos en una guerra de Ucrania que para Estados Unidos es un desastre porque, o sea, ya nadie serio cuestiona la derrota, o sea, Ucrania va a ser derrotada. Yo esto lo vengo diciendo desde el principio. Es que no hay, pero bueno, es que es tan obvio. Pero de hecho, claro, yo ya lo he dicho, yo creo que básicamente el ejército ucraniano va a colapsar al final del verano. Me va a equivocar, pero por poco. El final del verano es dentro de unos días, el 22, el final oficial, digamos. Pero vamos a ver cuánto me equivoco, pero no va a ser mucho. Ahora mismo lo que tú estás señalando, el ejército ucraniano está colapsando y además cada vez con más problemas. ¿Por qué? Porque tiene que ir taponando. Es decir, el problema es que como no tiene hombres, como ya no tienes unidades, no te queda más remedio que si los rusos presionan en un lado y abren una brecha, tienes que sacar unidades de otros lados para taparla. Pero al hacer eso, debilitas esa zona y los rusos aprovechan y machacan esa zona. Con lo cual el ejército ucraniano ya está colapsando. Y las huidas, las deserciones, en 2 meses, creo que era, han contabilizado los propios ucranianos, han abierto casos por deserción en los tribunales, 19.000. 19.000. Y seguro que, vamos, hay muchas más. Quiero decir, esto ya está ganado. Es decir, el ejército ucraniano no tiene capacidad para defender toda la línea del frente. Por eso ahora, a lo mejor, deciden los tarugos estos de la OTAN, porque, a ver, Zelensky manda poco y sí que hace lo que le dicen, que es el general en jefe. Pues bueno, vamos a hacer ahora justo lo contrario, ¿no? Retirarnos de Kursk, que es una cosa demencial, esa operación, nadie la entiende, vamos, pero bueno. Y vamos a reforzar los pocos que quedaron, ¿no? Los pocos que quedaron en Kursk se van para Donetsk, porque claro, a ver, para plantear un poquito la información que justo comenta Fernando, esto sale en el medio RIA Novosti, para ser sinceros, la fuente siempre colocándola. Lo que han informado es que un grupo, no, hablamos de un contingente de soldados ucranianos que habían llegado a Kursk, les han pedido que por favor vayan a la República Popular de Donetsk. Obviamente, en un quizás intento desesperado de ejercer control en el Donbass, me parece una locura a estas alturas, ¿no? Esto lo ha comentado un militar, es el que da la información para el medio político, que lo replica Ria Novosti, pero lo dice puntualmente. Nos están mandando de regreso a Donetsk, nos han pedido que los que estamos ubicados en Kursk vayamos de inmediato a cubrir esta zona porque fue un error de cálculo tremendo. Esto es una demostración, Fernando, también de la improvisación, porque claramente Volodymyr Zelensky, entiendo yo, no debe tener un ápice de conocimiento en tácticas militares, ¿no? Más allá de las fotografías que uno lo ve con el casquito, ¿no? Que tú lo has visto, ¿no? Que es su casco, se pone ¿no? El traje de militar, ¿no? Su chaleco. A lo más que ha llegado es a ponerse la camiseta esta militar, ¿no? Claro, no es puro show. Es puro show y cosas como esta, Fernando, demuestra lo que tú estás planteando. Un fracaso. Hay, de hecho, más información, por ejemplo, que ahora otra idea que se les ha ocurrido es enviar a soldados que no están preparados a Kremenaya, que es una zona que está cerca de Lugansk, para que puedan recuperar algunos puntos. Llegaron y con la misma se regresaron.
sea, Claro, llegaron en masa y desertaron. No duró ni 24 horas. No duró ni 24 horas. De lógico. hecho, Andrei Morochko, que es un experto militar, explicó que, entre otras cosas, esta decisión ya es autónoma, ya no pasa por lo que puedan decirle desde la cúpula militar a estos soldados. Ellos ya por un instinto de supervivencia van a la zona, se dan cuenta que la situación es crítica, van y vuelven. Ya es un nivel de que no existe ni siquiera una, un sentido de pertenencia a lo que está pasando. Ellos ya no se sienten como unos combatientes ucranianos, se sienten ahora mismo como carne de cañón. No, 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 no Efectivamente, sé es qué que es lo que opinas. son. Date cuenta que muchos de esos, ahora mismo, como no tienen gente, bueno, llevan haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora mismo, eh, seguramente entre esas unidades que han ido para allá, hay, porque lo están haciendo constantemente y no les queda otra, muchos, digamos, reclutados obligatorios. Es decir, de estos que van atrapando por las calles, en las casas. Tenemos miles de vídeos ya de cómo los enganchan los reclutadores. Estos van forzados. De hecho, están haciendo todo lo que es todo lo posible y lo imposible para no ir. Como dato curioso, en Ucrania se venden una especie de máscaras, así muy bien hechas, ¿no? Completas. Tú te pones como para ponerte cara de mujer o de anciano, y pues una gafas de sol, tal, y que no vean que eres una persona en edad militar. Hasta eso se ha llegado. Porque no quieren que les recluten, porque saben que si se reclutan no duran 2 días. A ver, hay una cosa que está clara, y esto pasa en todos los ejércitos. Un soldado que va a la fuerza, que no quiere ir, va a la fuerza, porque no quiere ir, que no está preparado, no, vamos, no dura nada. Es decir, no sirve para nada. Y si encima no quieres ir, lo que vas a hacer es, en el momento en que tengas la oportunidad, desertar, irte, pero corriendo, que es lo que estamos viendo, no solo ahí, sino en muchos lados. Porque ya buena parte de los soldados que están allí son soldados que han ido de manera obligatoria en contra de lo que ellos querían, que era no ir. Y claro, esta gente o la matan, vamos, en 2 días porque no tienes capacidad para luchar, porque no sabes qué hacer, no te han adiestrado, o simplemente se van, desertan. Y esto lo estamos viendo cada vez en mayor número, porque no olvidemos, el ejército profesional ucraniano que había al principio de la guerra, ya no queda nada. Incluso de los voluntarios que se presentaron, nacionalistas, etcétera, como voluntarios reales, tampoco quedan muchos. Por eso tienen que recurrir a los que no quieren ir. Y claro, es que es tremendo, es decir, es que y luego hay gente que no pueden reclutar porque son fundamentales para otras labores, para el mantenimiento del Estado. No te puedes llevar a todos los médicos y tal a combatir porque entonces no tienes médicos. Es decir, por poner un ejemplo así muy tonto, esos tienen que estar en los hospitales, no pegando tiros. Su función es otra. Como pasa igual con los bomberos. Pues, chicos, tienes que tener bomberos porque si te cae una bomba para apagar el fuego. Es decir, estos son ejemplos muy tontos, pero los utilizo para ejemplificar la idea de que no se puede movilizar a toda la población en edad movilizable. Eso es imposible porque muchos de ellos, la mayoría, son necesarios para el Estado, para que el Estado se mantenga, sobreviva. Desde cierto nivel de burocracia a, ya digo, cosas tan claras como esas, o como técnicos que se encargan de arreglar en la medida de lo posible, los repetidores o las centrales eléctricas que son bombardeadas por los rusos. Esos no te los puedes llevar al frente, porque si no, la poca electricidad que puedas recuperar solo la pueden recuperar ellos, porque son técnicos bueno, en centrales eléctricas, etcétera. Y como eso hay un millón de cosas, con lo cual, al final, hay un problema demográfico brutal y sobre todo un problema de que ya no tienen gente. Entonces, y la gente que están llevando, la poca gente que pueden llevar, va en contra de su voluntad, con lo cual se van.
están desertando en muchos lados. Esto ya es una cosa que estamos viendo por todos sitios, tanto individualmente como colectivamente. Incluso ha habido casos de que un mando se ha opuesto y al mando lo han liquidado directamente. O sea, se lo han cargado y no vamos. Hay ahora mismo un descontrol total. Lo que tú estás diciendo, es decir, el derrumbe provoca toma de decisiones cada vez más tontas, más irracionales, más sobre la marcha, más absurdas, Más y eso payasesca. lo estamos viendo. Y es un Sí, circo, sí. Fernando, porque es un circo porque hace unas horas también hablaba Zelensky, decía puntualmente que tiene listo más del 90% del plan de la victoria. Habla él de un plan de la victoria, lo ha denominado, lo ha vendido, esa es su marca registrada, el plan de la victoria, que va a llevar a Estados Unidos. O sea, Volodymyr Zelensky, para que sean una idea, el ilegítimo presidente de Ucrania, va a dar un discurso en la ONU y va a llevar un plan de la victoria, que es como lo ha nombrado, que según él ya está en un 90%, está afinando detalles, dice, ¿no? Pequeñas cositas por ahí seguramente con la orientación de Sirski, si es que aparece. Y yo me pregunto, ¿qué diablos es este plan de la victoria cuando no hay victoria posible, ¿no? Cuando hace unas horas también María Zaharova ha dicho abiertamente, Volodymyr Zelensky para nosotros ya no existe y cualquier tipo de comunicación que querramos tener con el frente ucraniano va a tener que ser a través de Estados Unidos o Reino Unido, porque Zelensky no responde de manera autónoma. Volodymyr Zelensky actúa en base a lo que le indican. Entonces mejor vamos de frente con el emisario, ¿no? No con un interlocutor, vamos de Claro. frente con el emisario. Entonces, ¿qué te deja este personaje con esta frase tan, digamos, fuera de contexto? Que, por cierto, insistimos, estará la próxima semana Fernando en la ONU. Amenaza con dejarnos un mensaje, dejarnos, digo, porque va a ser un mensaje para el mundo, dice él, entonces yo me siento O aludido. sea, Pero es un mensaje inolvidable, ¿no? El plan de la sí, victoria que sí. propone Zelensky. Bueno, pues una situación grotesca. Es decir, grotesca como es el personaje grotesco. A ver, estamos asistiendo a algo histórico en todos los aspectos. Estamos asistiendo al derrumbe del imperio americano y con él a la caída de lo que podríamos llamar, entre comillas, Occidente, fundamentalmente Europa. El derrumbe se acabó. Es decir, estamos en otra época. El imperio americano va a acabar, o sea, se está cayendo a pedazos, lo estamos viendo ahora con el tema de las elecciones. Pueden acabar incluso en guerra civil. Es decir, esto ya se hunde por todos los lados. Es una nave que hace aguas por todos los sitios. Se acabó, como ha pasado, vamos, montones de veces, como pasó con el Imperio Romano, como pasó con el Imperio Han, como en China, como pasó con millones de, bueno, millones no, pero vamos, centenares de imperios y grandes estados que antes o después colapsaron, y algunos de ellos extremadamente sólidos. Quiero decir que es cuestión de tiempo. En el caso de los americanos, que van metiendo la pata una detrás de otra, en Ucrania se han equivocado, vamos, hasta la médula. No olvidemos que la famosa ofensiva de Kursk, esta última, está organizada por la OTAN y fundamentalmente por los británicos. Es decir, allí ya no manda, que todas las operaciones militares, al menos desde 2023, son dirigidas por la OTAN. Y es el que dice y aprueba y tal. Por ejemplo, la famosa ofensiva de Zaporilla, que fue otro disparate. Pero bueno, la cuestión es, como digo, que estamos asistiendo a la caída del Occidente. Como si fuera el Imperio Romano, pero a lo rápido. Es decir, versión rápida, y que esto no va a durar 100 años, no. Esto estamos hablando de unos pocos años, una década, como mucho. Eso no significa que Estados Unidos tenga que dejar de existir, pero ya no será el gran imperio, ya será uno más, entre muchos. Es decir, y esto es importantísimo, porque tiene consecuencias de todo tipo. Es decir, el mundo va a cambiar. Está cambiando ya y va a cambiar completamente. Desde el punto de vista de la guerra de Ucrania, lo que tenemos es, pues eso,
unas instituciones... bueno, el plan Zelensky. Bueno, a ver, el plan Zelensky es pura propaganda. Hay que mantener a los medios de comunicación mintiendo y entonces inventan un plan, además, para ejecutar en el 2025, que da risa. Es decir, si no vas a llegar a 2025. Es decir, pero bueno, vale. Fantasías de Zelensky que le da mucho por, digamos, utilizar harina, ¿no? Entonces, claro, la harina, si se consume mucha harina, al final las ideas no están claras. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? Sabemos la referencia. Ya, claro, pero que Zelensky está desesperado, porque está viendo, no que que Ucrania es derrotada, y eso supongo que lo tendría claro. No, eso y además le da igual lo que pase con los ucranianos, lo ha demostrado durante toda la guerra. No, está viendo que se acaba él tanto como, digamos, ahora mismo dictador ilegítimo. Bueno, sí que puede haber una dictadura legítima, pero bueno, en el sentido de que ya no es nadie. Dejó de ser presidente, es un señor normal y cualquiera, pero dejó de ser presidente constitucionalmente. Es decir, a partir de mayo, la Constitución decía que el presidente que estuviera en ese momento dejaba de ser presidente y automáticamente pasaba su cargo hasta las nuevas elecciones al presidente del Parlamento ucraniano. Con lo cual, este señor no cumple, es un golpista, no cumple la Constitución de su país con la que fue elegido. Es decir, no es nadie. Es algo porque, ahora mismo Ucrania es una dictadura férrea y por el momento le apoyan la mayoría de militares, del establishment, oligarcas, todo el grupo de poder que está ahí. La oposición ha ido, vamos, fue laminada, no hay oposición, o están exiliados en la cárcel o muertos. Así de claro. Bueno, es decir, se prohíbe todo, hasta la Iglesia Ortodoxa, la han prohibido. O sea, aquello es una dictadura demencial, además, con ideas de lo más absurdas. Es decir, Occidente, como le reconoce, bueno, quiero decir, ha hecho ha hecho la vista gorda y ha dicho, bueno, pues este señor, aunque legítimamente ya no puede ejercer como presidente, pues no tiene legitimidad constitucional, pero vamos a seguir considerándole presidente porque no da la gana. Eso es bueno. Y además, esto que has dicho es muy importante, porque, bueno, ahora va a ir allí a hablar con Biden, va a ser, bueno, una conversación divertidísima del loco Zelensky con un Biden absolutamente ya gaga, que no sabe ni lo que dice. Es decir, pues, podría ser de lo más divertido. Hombre, no hablará Biden porque Biden ya no está para nada, quiero decir, está ya completamente ido y pulula, es como un fantasma que está por la Casa Blanca, por allí, andando, y en fin. Pero bueno, sus asesores y demás, Blinken, Sullivan y otra gente, pues bueno, serán los que se encargarán de esto. La cuestión es que todo esto es paripé, o sea, todo esto es tener entretenidos y intentar vender esperanza, pero esperanza falsa. Es decir, no, es que le hemos, bueno, ahora los rusos y tal se han fortalecido, pero tenemos un plan que hemos hecho que lo vamos a derrotar, es el plan de la victoria. Esto es fantasía. Es decir, ni hay plan, ni hay nada. Es decir, esto es vivir en un mundo real. Esto como dicen, no, en el plan de la victoria tenemos, vamos a solicitar que nos manden la estrella de la muerte de Star Wars. Vamos a solicitar que nos manden, yo qué sé, la Enterprise de Star Trek. Así, es decir, no tiene nada que... No hay ninguna posibilidad. Hay que seguir haciendo el paripé, entre otras cosas, porque Zelensky está buscando desesperadamente cómo salir de esto con todo el dinero que ha robado y que no le maten. Es decir, porque de esto, en fin, ¿cómo salir de esto? Y por eso está desesperado. Sabe que la única manera que tiene de proseguir en el poder y bueno, intentar sobrevivir como sea, es provocando, haciendo que la OTAN
ya de una manera, digamos, a lo grande, porque a lo pequeño ya están allí, luchando, como hemos dicho muchas veces, luchando contra los rusos. No están allí solo de mercenarios, no, o entrenando tropas, no. Esto está ya reconocido, quiero decir, es algo que sabe todo el mundo, lo han reconocido los occidentales, está claro desde que lo dijo a bombo y platillo el canciller Scholz, es decir, esto está claro. No, que quieres que entren a lo bestia, todos, porque si no, no hay manera de parar a los rusos. Y eso es lo que está buscando. El Partido Demócrata está dividido, así, más o menos. Entonces, lo que sí quieren es los menores desastres posibles hasta después de las elecciones. Es decir, porque claro, cada desastre, la señora Harris va a tener que explicar que, bueno, que justificar ese desastre, a ver cómo lo justifica. Una derrota de Ucrania ahora, antes de las elecciones, una derrota de estas estrepitosa, pues es que hundiría al Partido Demócrata. ¿Qué quieren? Pues que aguante Ucrania como sea, da igual, hasta después de las elecciones. Y que para eso, entre otras muchas cosas, hay que hacer paripés como que vender que es que Zelensky ha logrado un plan con Sirki y tal, que es estupendo, ya se lo presentamos a Estados Unidos. Y luego Estados Unidos dirá, pues lo que sea y tal. Es paripé para entretener a los medios de comunicación y que haya la percepción de que todavía Ucrania puede ganar, que es una cosa delirante. Pero bueno, lo que va a ser fundamental es, ya digo, la derrota, que es inevitable y que se va a producir, bueno, ya se está produciendo ya. Es decir, es que ya es como si en un partido de fútbol vas ganando, yo qué sé, 10-0, quedan 5 minutos y, y el equipo que va perdiendo piensa remontar. Pues el partido, pues no, la verdad, en 5 minutos 10 goles va a ser que no. Pues esto es lo que está pasando, o sea, ya está consumada la derrota prácticamente. Las unidades del frente se están derrumbando. Es decir, y ojo, y el frente de Donetsk, que es el gran frente importante, están las tropas rusas ya en los, digamos, últimos asentamientos importantes, fortificados, como el gran centro logístico de toda la zona, Prokrovsk, que, digamos, todavía tienen cierta capacidad de defensa, unidades, bueno, que pueden aguantar un cierto tiempo, fortificaciones, etc. En cuanto caigan todos estos, y están poco a poco cayendo, determinada. Ni ejército, ni fortificaciones, ni aldeas y ciudades y pueblos. Donetsk es, con diferencia, la zona demográficamente más grande, es una zona muy urbanizada, lo que es la República Popular de Donetsk, con lo cual lo que van a tener detrás, una vez que ya sobrepasan estos últimos lugares que quedan por tomar, Ugledar, Prokrovsk, ¿cómo se llama? A ver, Kurajovo, tal, y algunos más, se acabó, es que no hay nada. Estepa. Y ahí se plantan en el Dnieper, porque no hay nada. Es decir, se acabó. Y porque la mayor parte del ejército ucraniano está allí luchando. Si el sector donde están la mayor parte de tus tropas está colapsando, hundiéndose, y ya lo que estamos viendo es que los rusos toman fortificaciones, aldeas, pueblos, ciudades incluso pequeñas, prácticamente sin luchar, porque o se retiran o hay pequeñas escaramuzas 2 o 3 días y se acabó. Incluso unidades o sitios o lugares donde resisten más porque los han reforzado últimamente y tal, como por ejemplo Ukrainsk, que es una ciudad que está, digamos, al sur de Prokrovsk, y a medio camino, más o menos, entre Kurajovo y Prokrovsk. Bueno, pues esta que acaba de caer hace nada, bueno, pues, y ahí estaban más o menos intentando hacer algo y al final han tenido que retirarse
pues no tienen capacidad, pues no tienen hombres, no tienen suministros, no tienen munición. La superioridad de los rusos en cuanto a hombres es enorme. Ya ni te cuento, es que no, los ucranianos no tienen aviación. Los rusos se les están destrozando con la aviación, pero destrozando. Y, Cuando ves estallar una bomba de estas y- de 500 kilos, de 1.500 o de 3.000, es decir, dices, madre mía, el que está ahí debajo. Y esto lo están echando en cantidades tremendas, industriales, todos los días. Pero la artillería, o sea, el consumo de artillería que tiene Rusia, su capacidad es, lo decían los alemanes, es decir, es que nosotros, si tuviéramos que pelear con los rusos, tendríamos municiones de artillería para una semana y se acabó. Luego tendrían que tirar piedras. Es decir, es que no estamos hablando como si jugáramos, yo qué sé, uno de los grandes equipos, por ejemplo, de Latinoamérica o de Europa y tal, de los que juegan siempre que la Copa América, quiero decir, o la Copa de Europa y tal, estas cosas. Bueno, pues, o selecciones, es decir, y estuvieran jugando, pues, no sé, pues bueno, contra la selección de Andorra. sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? No, Y es y decir, hay que no hay. hay episodios que son bastante jocosos, Fernando. Tú hablabas del poderío ruso, sobre todo cuando hablamos del poderío aéreo. Pasó algo, un episodio muy llamativo, que es que esto pasó en Letonia. Eh, una bandada de pájaros que llegaba de Bielorrusia los hizo confundir, y los hizo confundir a estos personajes que forman parte de la alianza, que tuvieron que recurrir a aviones de combate de la OTAN para que puedan elevarse. El temor era evidente, ellos esperaban tal vez que esta banda de pájaros en realidad fuesen drones de repente, no lo sé. Sí. Confundieron esto y fueron a patrullar, ¿no? Bueno, fue un episodio en verdad bochornoso y que ha dado la vuelta al mundo. Y se ha hablado poco sobre esto, eso es lo curioso, ¿no? Claro, porque Digo, se ha pues es dado la que es vuelta una al mundo vergüenza. a través de dispositivos, a través de canales como Telegram, otras plataformas, porque obviamente en televisión no se ha visto ni se va a ver. No, no. Es un episodio bochornoso, ¿no? O sea, la OTAN como tal Bueno, entró en pánico, confundieron una bandada de pájaros que llegaban de Bielorrusia pensando que era, era Rusia como tal, que estaban enviando drones o algo semejante, y en realidad, creo yo, no se deberían preocupar tanto por esa bandada de pájaros, sino por lo que dijo el otro día Dmitry Medvedev, quien dio a entender que ya están preparando este famoso, eh, esta bomba que le llaman el padre de todas las bombas, FOAB, obviamente traducción Fire of All Bombs, que Rusia estaría pensando utilizar en territorio ucraniano. Es una bueno, información que apareció en Eurasian Times puede que ser. A nos ha... ver, Sí, sí, sí. No, a ver, ya va, quería decir una cosa que se me había olvidado. claro. Con el tema del incremento de tropas. Putin no está incrementando tropas para ganar la guerra de Ucrania. No, eso ya está ganado. Está incrementando tropas porque sabe que después de la guerra de Ucrania van a venir otras. Es por eso por lo que lo está haciendo, fundamentalmente. Pero bueno, a lo que decíamos, claro, bueno, si es que lo que ahora ya hasta el más ciego lo ha visto claramente es que el emperador está desnudo, como el famoso cuento de Andersen. Es decir, el emperador está desnudo. Que la OTAN, que Estados Unidos tienen unos problemas militares tremendos y especialmente los europeos, pues asustan de una bandada de pájaros. Vamos a ver, que si los europeos tienen que luchar contra los rusos, bueno, las carreras que iban a ir en dirección contraria, huyendo, iban a ser épicas. Pasarían a la historia porque iban a salir corriendo todos. Todos. Es decir, es que claro, no me extraña. Tú ves, por ejemplo, en una guerra de drones, y además con muchos drones pequeños, que ves, y hay ya bastantes imágenes de soldados rusos, también ucranianos, pero soldados rusos, por ejemplo, ya digo, también ucranianos, que se tienen que enfrentar a un dron aquí al lado. Hay un vídeo, por ejemplo,
de que el dron está atacando a 2 soldados, está intentando explotar, o sea, acercarse para explotar, le están disparando y al final se acerca uno de ellos y como no le queda otra alternativa, coge el fusil y se lo lanza. Tuvo la suerte que le dio, explotó el dron y él se salvó, pero explotó, pues no sé, a 3 o 4 metros. Es decir, o 5. Claro, esto ya es el pan de todos los días en la guerra de Ucrania. Y tanto ucranianos como rusos están acostumbrados. Lo que hay, quiero decir, te tienes que enfrentar, la infantería se tiene que enfrentar a unos drones que van a intentar cazarlos. Drones pequeñitos, además, muy fáciles de tripular por parte de los que manejan el dron. Y bueno, los europeos que no han pegado un tiro en los últimos, ni se sabe, bueno, en este siglo, los norteamericanos sí, y los británicos que suelen ir con ellos. Y luego, bueno, alguna cosa, alguna unidad que mandaban de pues eso, Afganistán y tal, a hacer el ridículo. Pero vamos, son ejércitos de pacotilla, lo siento. Hay grandes profesionales y tal, pero luego es que no estamos preparados. Y desde el punto de vista del armamento, es que el armamento es cochambroso. Es que no funciona nada. Con lo cual, es que no duraría nada. Pero bueno, la cuestión es que claro, el imperio no está dispuesto a ceder. Y si hay que sacrificar cosas, se sacrifican. Están sacrificando Ucrania. Y como decía Boris Johnson, hasta el último ucraniano, si hace falta, no hay problema. Y los anglos, Estados Unidos, el Reino Unido, aún más, si cabe, van a sacrificar Europa. Ya lo están haciendo desde el punto de vista económico, pero también se hace falta desde el punto de vista militar. Lo de Moldavia ya es que es descarado. Es que están allí las fuerzas de la OTAN en Moldavia, aparte de en Rumanía, que está Rumanía lleno de tropas de la OTAN. Pero bueno, es que están ya allí haciendo prácticas para el segundo capítulo de la guerra europea. Es que no, tampoco lo esconden. O sea, te vas a sitios serios de Telegram, a muchos, de todo tipo. O sea, pro-ucranianos, pro-rusos, quiero decir que no es una cosa... Y lo ves por todos los lados. O medios alternativos, como es alternativa, o qué tal, y lo ves. Es decir, o sea, es que tampoco lo esconden. Bueno, pues esta guerra, será casi con toda probabilidad la siguiente. ¿Por qué? Pues porque la OTAN y los europeos cometen muchos, pero especialmente o fundamentalmente un error terrible. Y es que interpretan que las líneas rojas famosas de Putin y de los rusos, que como las han ido traspasando constantemente y no ha pasado nada, que mandamos tanques, no pasa nada, que mandamos bombas de racimo, pues nada, que mandamos los F-16, no pasa nada, que los ucranianos hacen un atentado en un teatro de Moscú, no pasa nada, que intentamos, medio nos cargamos el puente de Kers, que luego fue reconstruido, no pasa nada. Que bombardeamos todas las veces que hemos querido la central de Zaporilla, y la central de Zaporilla ahora está parada en frío para evitar un desastre, esta panda de locos, pues no pasa nada. Es decir, claro, y así, que antes bombardeaban Belgorod, que está muy cerca de la frontera y toda esa zona, constantemente, hacían incursiones y tal, mataban población civil porque no apuntaban a objetivos militares, no pasa nada. Ahora lo de Kursk, bueno, claro, hay una parte del Partido Demócrata, del gobierno, de los patrocinadores, digamos, que dicen, los rusos no tienen narices para responder y podemos seguir escalando. Y ahora mandamos los misiles, los Storm Shadow, los Scalpel, tal, los Manpax, estos, lo mandamos. ¿Por qué? Porque no van a hacer nada especial, porque no lo han hecho. Los rusos juegan de farol. Esto es lo que piensan, buena parte de
de hecho la mayoría, de los líderes europeos y de Estados Unidos. Y entienden o confunden prudencia y moderación con debilidad. Claro, si no respondes a esas líneas rojas es por debilidad, sea militar, política, lo que sea, económica, y no, es porque en Rusia, pues por suerte para la humanidad, tiene gente responsable, racional, que se da cuenta de la situación en la que estamos y del peligro que corremos todos, no solo Por los suerte, ucranianos, los por rusos, suerte no porque es esto puede Netanyahu, acabar, ¿no? puede acabar en una guerra nuclear, Por esta suerte no es escalada. Netanyahu. Sí, Otro que te la baila, es decir, sí, claro. Por otro que suerte no es un busca, tipo como mira, él. claro, son dos tipos, Zelensky y Netanyahu tienen ciertos parecidos, son dos tipos que están en dos conflictos que van a perder, porque lo van a perder, porque no pueden ganarlos, es decir, sus objetivos son imposibles, es como si yo digo, mira, quiero colonizar Júpiter. Pues no, es que no hay tecnología para ir a Júpiter, para mandar un humano a Júpiter siquiera. No es posible. Es decir, bueno, pues como saben que van a perder y que eso les puede costar mucho, incluso la vida, ya veríamos, están intentando agrandar los conflictos como una forma de salvarse ellos. En el caso de Ucrania, Zelensky intentando que la OTAN y que el sector duro de la OTAN le apoye y se implique ya con todas las armas y bagajes en la guerra de Ucrania, y en el caso de Netanyahu, provocando un gran conflicto en Oriente Medio que obliga a los norteamericanos no solo a suministrar de armas, tal, bombardear, tal, no, a que participen directamente ya con tropas allí en ese gran conflicto. Esto es lo que están buscando, la desesperada. Es decir, ¿y qué es lo que está pasando? Pues que bueno, a ver, que especialmente la OTAN, Occidente, es decir, lo ha hecho tan retratadamente mal en Ucrania, en el caso de Ucrania, que ahora lo que era un conflicto existencial inicialmente para Rusia, es decir, miren ustedes, es que no puede haber una Ucrania en la OTAN, pues esto pone en peligro mi seguridad de una manera, vamos, inconcebible. Bueno, lo que era una cuestión existencial, ya también lo es para Estados Unidos y la OTAN. Es que si la OTAN pierde aquí, la OTAN se acaba, se disuelve. No sirve para nada. ¿Para qué? Quiero decir, si es incapaz. Lo que estamos viendo es que la OTAN está siendo derrotada por Rusia. No Ucrania, la OTAN. De hecho, Ucrania, en la práctica, no de jure, pero en la práctica, es ya un país de la OTAN. Pero sí tiene todo, armamento, soldados de países OTAN, de todo, financiación, los satélites. ¿Qué es lo que dice Putin cuando da un ultimátum y dice, señores, de la OTAN y especialmente norteamericanos y británicos, piénsenselo dos veces. El problema no es que los Storm Shadow y tal, de los británicos y otros, caigan. Si ya nos han echado de todo. Es decir, no, no va por ahí. El problema es que con eso, y como sabemos ya no podemos mirar para otro lado, hacernos los tontos, porque son ustedes tan inútiles que lo han dicho públicamente, con lo cual, desde que el canciller solo dijo, es decir, no, que no quiero. Lo he dicho muchas veces, pero es que hay que recordarlo porque es que es algo tan tremendo. Claro, los pobres rusos antes podían decir, bueno, no, son mercenarios, aunque sabían que no eran mercenarios, pero bueno, vale. ¿Por qué? Porque no querían escalar, no querían llevar a estos psicópatas a una situación en la cual siguieran escalando a lo bestia y acabáramos una guerra nuclear. Bien, pues claro, si el canciller alemán, Olaf Scholz, te suelta que no mandamos los misiles Taurus que de alcance 500 kilómetros porque los ucranianos no saben utilizarlos y tendrían que manipularlos que soldados alemanes, con lo cual lo harían todo los soldados alemanes, desde apuntar al blanco hasta dar el botón. Eso significaría que estarían soldados alemanes atacando a Rusia. Y cuando soltó Macron, cuando soltó Scholz, la célebre frase de no queremos hacer
lo que ya están haciendo británicos y franceses en Rusia. Vamos, en Ucrania, contra Rusia. Es decir, ahí ya, a partir de ahí, ya no había ninguna duda de que la OTAN estaba luchando contra los rusos en Ucrania y que Ucrania, en la práctica, es un país de la OTAN. En todos los aspectos, lo mires por donde lo mires. No es de jure. Con lo cual, Rusia no le va a quedar más remedio al final que poner, bueno, derrotar completamente a Ucrania, esto ya lo está haciendo, y poner unas condiciones durísimas a Ucrania. Y vamos a ver, porque, bueno, a ver si tengo unas conversaciones en los próximos días, si me dan más información, pero cada vez es más el número de población rusa que se está quejando de la mano blanda de Putin. Es que aquí presentamos a Putin como si fuera el mismísimo demonio. Y es todo lo contrario, es lo más moderado que uno se puede echar a la cara. Es un tipo muy, muy prudente, excesivamente prudente desde mi punto de vista. Fíjate lo que te digo. Es decir, o sea, no es todo lo contrario. De hecho, una de las cosas que cada vez más está reclamando el pueblo ruso es más mano dura. Esta guerra no puede ser, o sea, hay que ser más contundentes. A ver, ser más contundentes no significa hacer burradas o crímenes de guerra. Ojo, no significa bombardear población civil, como hacían, por ejemplo, los anglos, norteamericanos y británicos en la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ganan atacando, por ejemplo, desde o Hamburgo, que no eran objetivos militares. La cuestión era matar civiles por matar, a ver si entraban en razón. No, esto no es eso. Es, como tú dices, por ejemplo, y que pueden ser incluso mecanismos no militares. Se puede hacer de muchas maneras. Hasta cortar, por ejemplo, los cables de Internet marítimos. Hay muchas historias que se pueden hacer. Lo dijo el propio Putin. Dijo, a ver, señores, miren ustedes, nos tenemos que pensar, pues si seguimos exportándoles titanio, uranio enriquecido sobre todo. Rusia es el mayor procesador de uranio, enriquecedor de uranio del mundo, de largo, con un 70 o un 80% de la capacidad de procesado del mundo, o níquel. Verán qué risas, ¿no? Cuando los americanos se encuentren que no tienen uranio procesado para poder, o los franceses para sus centrales nucleares, ¿no? Quiero decir, hay muchas maneras de dar un golpe duro, tanto público como privado, quiero decir, o sea, tanto de cara al público, a la población mundial que lo vea, como hacer algo del que no se va a enterar la gente, pero sí se van a enterar los dirigentes norteamericanos y de la OTAN. Por ejemplo, a base de ciberataques que te destruyan una fábrica de misiles. Por poner el caso. De eso van a salir los medios de comunicación diciendo no, ha sido un cortocircuito, un accidente. Vale. Pero los que lo tienen que saber son, y eso sí lo van a saber, son los dirigentes de Estados Unidos, de la OTAN y tal. O sea, hay muchas maneras de hacer algo para frenar a esta panda de psicópatas que, ya digo, están dispuestos a seguir escalando. De hecho, yo estoy casi seguro de que todo esto que estamos viendo de que los británicos dicen sí, queremos mandar los misiles estos bueno, dicen de largo alcance, no son de largo alcance, pero bueno, da igual. Pero bueno, los misiles estos y tal, no, y los americanos, no, mejor no y tal. Es el clásico paripé que ya hemos visto durante toda la guerra, con los tanques, con los aviones, con todo. Es decir, sí, no, me lo pienso, bueno, no sé, espérate, que voy a consultar. Paripé, la decisión está tomada. Ya te lo digo. Y es atacar, es escalar. Salvo que pase algo que disuada a esta panda de locos de llevarnos a un desastre
pero tremendo. Y es ahí donde Putin les dice, señores, es que ya no podemos mirar para otro lado. Si es que ustedes han sido tan tontos que han dicho que están luchando contra Rusia. Si además mandan esos misiles que hay que lanzarlos desde Ucrania con aviones F-16 para que puedan llegar con una cierta profundidad, tampoco mucha, a territorio ruso, porque tienen un alcance de 250 kilómetros y no los puedes lanzar desde la frontera, es decir, tienes que lanzarlos desde mucho antes para que el avión no te lo derriben. Con lo cual, la capacidad, el alcance real dentro de la frontera rusa, del territorio ruso, sería de unos 150 kilómetros. O sea, que tampoco es que vayan a llegar a Moscú. Pero que el problema está en que ustedes ya estarían, como ya lo han dicho, combatiendo de manera pública contra Rusia. Es decir, estarían en guerra, que es lo que ha dicho Putin. Y si ustedes están en guerra, pues nosotros tendremos que tomar las medidas oportunas. Es decir, pues responder con una guerra. Es decir, la OTAN está en guerra con Rusia. Rusia no quiere estar en guerra con la OTAN, pero porque no quiere que esto se vaya de las manos ante una panda de locos. Pero no le dejan otra opción. Y si hacen esta escalada, tendrá que hacer algo. Porque ya te digo, no solo la población le está presionando diciendo demasiado blando, ¿a qué esperas? A ser más duro. Sino que parte ya del establishment del Kremlin, del establishment político, económico y tal, le están diciendo lo mismo. Del Deep State ruso, sí, digamos, le está diciendo, ¿pero qué es esto? Parecemos una ONG. No, hay que ser más duros. Y el ejemplo que tú ponías de las FAB. Ahora mismo se están echando estas bombas que les han puesto un kit muy sencillo, planeador, que les hace que puedan ser lanzadas de 70 a 80 kilómetros de distancia por los aviones, con lo cual les permite tener una seguridad a los aviones enorme, ¿no? Bueno, las defensas antiaéreas ucranianas cada vez son menores, muchas de ellas han sido destruidas en la absurda incursión de Kursk y no tienen apenas capacidad. Bueno, pues estas ya han lanzado, bueno, llevan utilizando las de 250 kilos, las de 500 kilos, desde el principio casi. Bueno, no, desde el principio no, porque desde el 2023, más o menos. Enseguida pusieron también en marcha la de 1.500 kilos. Este año han puesto en marcha la de 3.000. Pero no os creáis que es... Y estamos hablando solo de un tipo de armas, ¿eh? Unas bombas tontas, de estas que antes se dejaban caer por parte de los aviones, a los que se han añadido un kit de guiado, bien por el sistema GLONASS, que es el GPS ruso, bien por otras vías, y que les han puesto unas alitas que se abren y que eso les permite planear y recorrer una distancia de 70 a 80 kilómetros, básicamente. O sea, que fijaros, bueno, pues ya están tirando de 3.000. Estamos hablando de bombas de 3 toneladas, que no es poca cosa. Bueno, pues la más grande que tienen de esas, solo de este tipo, de las FAB, estas famosas, es la FAB 9000. Es decir, es una bomba de 9 toneladas, de 9.000 kilos. Echas una en cualquier lado, vamos, y la pueden echar. Esta sí que no sería planeadora porque sería muy difícil, tan grande y tan pesada, pero de un avión, ¡pum!, en altura. A ver si se convencen. También están pensando, y se está rumoreando, en hacer una prueba nuclear en Nueva Zembla, seguramente, demostrando y que el mundo vea y se asuste una explosión nuclear en vivo y en directo, en este caso, ya digo, Nueva Zembla, que es unas islas que están en el Ártico. Allí ya se han hecho muchas pruebas nucleares en su tiempo, cuando se hacían. Y esas, de hecho, allí se hizo la mayor prueba nuclear de la historia. Allí se lanzó la bomba SAR, como los zares, es decir, la bomba SAR,
que es una bomba que tenía 50 megatones. Para que os hagáis una idea, mega es, bueno, mucho más que kilo. La bomba de Hiroshima tenía unos 16 o 18 kilotones. Kilotones. Esta tiene, pues, a ver, estos serían 1000. Es que ya no me acuerdo de estas cosas, pero es decir, un kilotón, un kilo sería, porque claro, el referente es el trinito tolueno, TNT, con el que se emiten estas cosas. Un kilotón sería, pues eso, una potencia de 1000, no, de un kilo, sí, vale, 1000 unidades, o sea, sí, de 1000 kilos de trinitotolueno, creo. No me hagáis mucho caso porque yo con la matemática, matemática soy muy malo. Pero, y luego vendría mega. Es decir, mega, no sé si son 1000, un mega no sé si son 100 o 1000 kilotones. Es decir, estamos hablando de, para entenderlo mejor y no hablarnos un lío. Las mayores cabezas nucleares que pueden llevar ahora, que utilizan los misiles intercontinentales estratégicos, las mayores, que no suele ser lo habitual, pero bueno, las mayores son 10 megatones. En la bomba Zar eran 50. Bueno, de hecho, está filmado, se puede ver y tal, es impresionante. Bueno, pues estás diciendo que hacer una prueba de estas, bien televisada, enseñándose al mundo, diciendo, bueno, pues el siguiente paso no va a ser en Nueva Zembla, que es un sitio deshabitado en el Ártico. Va a ser en Europa, en Estados Unidos, y a ver si así cogen miedo. Que hay una teoría de un tipo que muy influyente, Karaganov. De hecho, fue en el último foro, si mal no recuerdo, internacional económico de San Petersburgo, siempre hay un debate de Putin con algunos de sus invitados y él fue el moderador. A ver, fue puesto allí a propósito. No hay ninguna coincidencia para que Putin hiciera de poli bueno y este hiciera de poli malo. Realmente se cree, vamos, Putin es realmente un poli bueno y Karaganov es realmente un poli malo. Quiero decir, no solo actúan, sino que además lo son. Porque Karaganov está defendiendo cosas como la siguiente, y esto es ya muy habitual en muchos, digamos, gente influyente, poderosa en Rusia. No solo Medvedev, que es, bueno, se dedica a hacer twitters y tal, pero no pasa de ahí, no. Karaganov dice lo siguiente: el problema es que Occidente ya se ha olvidado de la Guerra Fría, se ha olvidado de lo que podía pasar en una guerra nuclear y le ha perdido el miedo a una guerra nuclear. La única manera de evitar un gran desastre que acabe con la humanidad, una guerra nuclear a gran escala, es que los occidentales recuperen el miedo a una guerra nuclear. ¿Y esto cómo se hace? Tiras una bomba en París, otra en Berlín y otra en Londres. Y a partir de ahí dices, ¿quieren ustedes seguir? Verás cómo el miedo hace que digan que no. Esto es lo que está diciendo Caragano, no es lo que digo yo. Pero para que veáis las posiciones duras que hay. Sí, hay peor, digamos, hay, digamos, peor en el sentido, no digo que Putin sea un mal líder, me refiero, de la imagen que ellos han configurado demonizando a Putin, hay seguramente unas versiones mucho más grotescas y duras. Por eso yo decía, ¿se imaginan estos señores si es que un personaje como Netanyahu fuese a tomar las decisiones que debería tomar Vladimir Putin? O en todo caso, si Netanyahu, digamos, estuviese en el lado occidental, o que lo está claramente, pero no tengo ninguna duda que
ya hace mucho hubiese hecho que la provocación a Rusia sea mayúscula, porque hay que decirlo también, Fernando, las provocaciones que está enviando Occidente, en cierto modo, están tratando de calibrar. Ya más o menos se dan cuenta que el juego se les puede salir de las manos, más yo no sé hasta qué punto tengan del todo claro qué es lo que Rusia considera una falta de respeto, ¿no? O sea, no solamente lo digo por lo que pasó en Crocus, ¿no? Claramente este hecho de aprobar o no el uso de misiles de largo alcance, en fin, hay una serie de situaciones, Fernando, que tienen que ver con esto. Mira, me indican en producción que ya hemos sobrepasado el tiempo, pero yo siempre valoro estas conversaciones, querido Fernando, siempre nos queda corto porque hablamos mucho y hablamos cosas Sobre todo yo. interesantísimas. Y lo digo en buen sentido, hablamos mucho porque se tiene que hablar mucho de esto, Fernando. La gente nos lo pide, ¿no? Sobre todo tú con el conocimiento que manejas, creo que tranquilamente la gente se quedaría hipnotizada viéndote 5 horas, ¿no? Te lo digo así de Bueno, todo corazón. no soy guapo, ¿eh? No, como ves, no. No, porque Hipnotizado, en verdad, no. en verdad a veces Eh, el tiempo queda corto, pero en verdad sí valoramos mucho estas conversaciones, querido Fernando. Y bueno, hemos disfrutado esta charla. No sé si en todo caso nos dejarías una reflexión para muy breve, redondear, redondear esto que es, creo muy yo, pues, breve, sí, claro. muy breve. Es decir, fijaros que hay una cosa, o ciertas cosas que tienen en común Ucrania y el conflicto en el intermedio. Y es que los que van perdiendo están intentando, por todas las formas posibles, provocar una escalada. Zelensky, haciendo que la OTAN entre ya a saco, en masa, en la guerra y que la cosa se convierta en una gran guerra europea, junto con británicos, que también quieren lo mismo, etc. Netanyahu y su gente intentando provocar fundamentalmente a Irán para provocar una gran guerra en Oriente Medio. Y por el otro lado, tanto rusos como iraníes están jugando otro juego. Es el derrotar tanto a Ucrania como a Netanyahu y compañía con una guerra de desgaste. Son dos guerras de desgaste las que están haciendo los iraníes y el eje de la resistencia, que está dejando este país del que Netanyahu es primer ministro en la ruina económica. Ahora mismo están en la ruina económica, con unos problemas internos brutales, incluso desde el punto de vista de la movilización. Pues no tienen gente, es un país pequeño, es decir, con poca población, y además con unos problemas de el gobierno, de que la población está en contra, no por el tema de los palestinos, que por desgracia no los apoyan de ninguna manera, sino todo lo contrario, pero ven a Netanyahu ya como un traidor, un tipo que les prometió un montón de cosas, no ha cumplido nada y lo único que quiere es perpetuarse en el poder para seguir mandando y que no le metan en la cárcel, pues tiene varios juicios pendientes. Están hechos un desastre. El tiempo juega a favor, en este sentido, de Rusia y de Irán y el eje de la resistencia, que van desgastando de maneras distintas tanto a Netanyahu y su país como a Ucrania y a la OTAN. Y se está demostrando que la prudencia y que está demostrando Irán y que están demostrando los rusos les lleva a ganar, y de ahí la desesperación de ambos, de los contrarios, de la OTAN y de Netanyahu, que no saben más que intentar escalar como sea. En el caso de Netanyahu ya lo habéis visto. El otro día con los famosos sistemas estos de alarma y tal, que tienes, bueno, antiguos y tal, no me cabe la menor duda de que Netanyahu lo va a volver a intentar. Va a hacer otra barbaridad mayor porque quiere provocar esa guerra como sea. Y está dispuesta a todo. Empezó con el asesinato de varias personas en el consulado de Irán en Beirut.
Luego el asesinato de Janilla en la toma presidencial del nuevo presidente iraní. Ahora esto. Como no entran al trapo, los iraníes ni sus aliados, tiene que hacer alguna barbaridad mayor. Con lo cual, esta gente es peligrosísima. Esta gente son unos chalados, fanáticos, psicópatas. Y esta gente nos lleva al desastre. Con lo cual, que la gente tome conciencia de esto. Que es que no estamos hablando de una guerra normal. No. Es que esto puede escalar hasta llegar a una guerra nuclear muy rápidamente. Y si hay una guerra nuclear, se acabó. La humanidad se acabó. Punto. Qué penoso, que ojalá y no lleguemos a este nivel, pero qué penoso es que muchos de estos líderes, Fernando, no entiendan esa parte de la historia, ¿no? El mañana, el futuro, lo que puede haber. Y a veces yo trato de entenderlo, pero es complicadísimo darles la razón, ¿no? Es casi imposible. Pero a veces me pongo a pensar qué rayos pasa por su cabeza, qué demonios tienen en la cabeza, y queda muy claro que estas decisiones son con mucha, digamos, conciencia. Eso es algo que me preocupa, que son conscientes, saben lo que va a pasar, saben que lo que están haciendo está mal. Como si yo le dijese a un señor X, que si se está saliendo el gas de la cocina no debería encender la llamarada para que estalle, y aún así lo hace sabiendo que va a pasar, porque lo entiende. ¿Qué hay detrás de esto? Intenciones macabras. Y eso es algo que preocupa, ¿no? Podríamos acá hablar de rasgos psicopáticos, ¿no? Sí, 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 Estoy completamente. Lo siendo quizás confirmo. un poco, sí, entonces eso es algo que preocupa, pero de todas maneras entiendo yo, estos mensajes tienen mucho que enseñar a nuestra audiencia, porque no vamos a mentirnos, no vamos a mentirnos. Esto que estamos comentando hoy en día probablemente no ha sido analizado con el grado de conciencia respectiva por muchas personas que están ahora mismo, quizás no detrás de la pantalla, pero en cualquier parte del mundo, ¿no? El día que esto impacte en su vida diaria, en lo cotidiano, tal vez ya sea demasiado tarde, y eso es algo que preocupa. Pero bueno, gracias Fernando por esta conversación que hemos Gracias a tenido. ti. Ah, por supuesto, no podemos olvidarnos de este detalle. ¿Dónde podemos encontrarte, querido Fernando Uh, Moragón, en Prensa Alternativa? Ya te podemos ver los miércoles, eso es claro. Pero en otros canales seguramente la gente se estará preguntando dónde podemos ver a Fernando pues Moragón. mira, en el canal de Ariel Umpierrez, los martes, también a la misma hora, a las hora de Madrid, a las 22 horas. Luego, con vosotros, la misma hora, el miércoles, el jueves, también en el canal de Ariel Umpierrez, pero ahí estamos tres, Ariel, Juan Antonio Aguilar y yo, es decir, con lo cual ahí montamos unos líos tremendos, es decir, y luego el viernes, un poquito antes, a las 21, estoy yo solo, es decir, en curas, y ya pasamos al domingo, donde con Ezequiel Bistoletti en su canal, allí mano a mano estamos debatiendo también bueno, en este caso a las 23, pues sobre todo lo que pasa. Vamos, que me podéis ver en muchos sitios. Además tengo una ventaja, que mi apellido es muy raro. Quiero decir, Moragón no es un apellido frecuente. En España, para nada. No es García, Sánchez, Pérez, no. No. Entonces, ponéis Fernando Moragón y os va a salir todo. Es decir, espero todo. En dónde estoy, en YouTube y tal, hasta mi teléfono. O sea que, quiero decir, que es que no hay problemas en ese sentido. Bueno, ya lo saben, entonces va a aparecer en la descripción la información para que usted pueda encontrar a nuestro querido Fernando Moragón, que es verdad, ¿no? Si ustedes escriben en YouTube Fernando Moragón, le va a salir muchas de las conversaciones de esta charla de Fernando, Claro. que es un privilegio tenerlo acá, para nosotros es un honor, siempre digo
¿Qué no haríamos por tener un programa de 5 horas, ¿no? Lamentablemente hay que acá ocupar un espacio para las otras producciones que vienen más adelante en Prensa Alternativa, pero Fernando, siempre es un gusto conversar contigo y te esperamos la próxima semana como siempre. Público querido de Prensa Alternativa, suscríbase ahora mismo a los canales hermanos en los que también aparece Fernando Moragón, Prensa Alternativa. En la parte inferior aparecerá la información completa con los horarios detalladísimo, todo. También algo que les quería recordar, háganse miembros de Prensa Alternativa con el botón unirse que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Hay muchas sorpresas para ustedes, material exclusivo. Me cuentan por ahí que incluso aparece el J cantando, lo que jamás habíamos visto. Dios mío, el J cantando. Eso Broma. no me lo pierdo. No, por supuesto, hay mucho, mucho material exclusivo, querido Fernando. El Club de la Lectura, hay lecturas que el público seguramente que se suscriba, o mejor dicho, que se haga miembro de Prensa Alternativa, va a poder valorar mucha información exclusiva, ya lo saben. Mi nombre es Enzo Enchante, me despido agradeciéndole nuevamente a nuestro querido Fernando Moragón. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.